Tema: la idolatría moderna. Idolatría es una palabra muy común dentro de la vida espiritual, dentro de las cosas de Dios. El Señor es un Dios amoroso, es un Dios también celoso de su santidad y de su adoración. Por eso el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere imitar todo y quiere ser adorado. He ahí donde está el gran problema entre los seres humanos con la forma como nosotros identificamos las cosas de Dios y cómo debemos adorar al Señor y quién es el merecedor de la adoración, de la honra, de su gloria. Por eso, desde la antigüedad, el Señor siempre fue muy preciso con su pueblo de la importancia que tenía la adoración hacia Él y que Él no comparte su gloria con nadie. Así que es importante para los cristianos que entendamos con toda claridad de la importancia que tiene para nuestra vida espiritual y para Dios nuestra adoración, para que no se convierta esa adoración en idolatría. Me refiero a que Dios no comparte su gloria con nadie y es delicado que nosotros tengamos ídolos, de cualquier tipo de ídolos que sean. Y quiero explicarles algo en esta mañana y tiene que ver con la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La Biblia define la idolatría como abominación y fornicación. Esa es exactamente la definición de la palabra idolatría. A Cristo sea toda la gloria. Abominación se define como cosa que resulta muy desagradable en el lenguaje bíblico. O sea, se traduce en ídolo. Abominación, cosa que resulta muy desagradable en el lenguaje bíblico, entre paréntesis, es un ídolo. Pues ídolo. ¿Y qué es un ídolo? Que sería la pregunta para este día. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es cualquier persona o cosa que usted ama más que a Dios. Eso es un ídolo. Es cualquier cosa en la que usted confía más que en Dios. Es cualquier cosa que usted sirve más que a Dios. Es cualquier cosa que usted teme más que a Dios. Cualquier persona o cosa que lo desvíe de Dios, eso es un ídolo. Y si usted tiene una relación aditiva con ese símbolo o hombre, por ende usted es un idólatra. Gloria al nombre del Señor. Los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Dios dice en su palabra que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. La idolatría es un pecado abominable delante de los ojos de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Apocalipsis 21:8 nos da un listado de pecados relacionados y afines con la idolatría, que echan a perder la salvación de un hombre cuando se practica. Entre estos está la idolatría. Está claro en esa área que la idolatría es un pecado abominable delante de Dios. Y lo que quiero compartir con ustedes en esta palabra, en este día, es lo cuidadosos que debemos de ser con respecto a este pecado de idolatría. Por eso hemos llamado este tema hoy la idolatría moderna. Ese es el tema para hoy, la idolatría moderna, porque hay una serie de idolatrías en este tiempo. Se han cambiado los nombres de los ídolos. Se les ha dado unos nombres nuevos en todo este proceso
de las nuevas generaciones. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere decir en relación a este pecado de la idolatría, que la Biblia define como abominación y fornicación. La palabra fornicación no solo se aplica espiritualmente a una relación sexual fuera del matrimonio, sino también a una relación fuera de la intimidad con el Dios viviente. Eso es fornicación para Dios. Bíblicamente eso se define como una relación fuera de la intimidad con Dios, o sea, una relación con una cosa o con algo que no sea Dios. Entonces, en eso se define, por eso la Biblia define mejor, la define como abominación y fornicación. También en el listado de Apocalipsis 21:8, del que hemos hablado antes, se encuentra la cobardía y la incredulidad, que son afines a la idolatría, que desde el punto de vista bíblico es la ausencia de la confianza en la palabra. Eso es cobardía, es la ausencia de confianza en la palabra de Dios. Por ello muchos cristianos se pierden o andan todo el tiempo atribulados, porque le creen más al hombre que a lo que dice la palabra, que es Dios, que es el Verbo, que es Cristo. Le creen más a lo que el hombre dice por ahí, lo que se inventa, lo que el Señor realmente está diciendo. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra, para que nosotros no tengamos riesgos de extraviarnos en el camino que Él ha trazado para alcanzar la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Todo esto lo encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, para que cuando tengamos esos momentos difíciles en que el hombre se encuentra por momentos de tribulación, en qué punto estoy yo, es importante saber a dónde debemos acudir, a quién debemos acudir, si a los hombres o a su palabra, porque ahí es donde el Señor está presente. Siempre hemos dicho y lo repetiremos hasta la saciedad, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios o intentamos hablar con Dios. Si no tenemos una buena relación, pues simplemente lo estamos intentando. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, leemos la palabra, Dios está hablando con nosotros. Cuando nosotros le prestamos atención a la palabra, escuchamos con atención la palabra, Dios no se hace esperar en hablar con nosotros. Por eso es tan importante que siempre tengamos presente tener la palabra de Dios en nuestra mano en todo el tiempo. No solamente cuando vamos a la iglesia el fin de semana, porque muchos pues son domingueros y no van sino simplemente una horita o 45 minutos que dura un culto a la iglesia. Y entre otras cosas ni siquiera Biblia llevan ahora. Gloria al nombre del Señor. Entonces es importante tener esa relación íntima con el Señor, mantener su palabra y confiar en Él, confiar en su palabra. Porque cuando nosotros no confiamos en la palabra, nos puede pasar simplemente lo que le pasó a Saúl. El rey Saúl, lo dicen en el primer libro de Samuel. Quiero llevarlos allí porque es importante. Capítulo 15, versículo 22 y 23. Este hombre perdió la relación con Dios porque no escuchó la palabra
que Dios le envió con el profeta Samuel. Dios le dio una palabra, como nos la está dando en esta mañana a todos. Nos da una palabra para que nosotros prestemos atención a ella, porque no es el hombre, no es la palabra de los hombres, es la palabra de Dios. Por eso es importante que siempre escuchemos la voz de Dios, no a los hombres. Pues los hombres no tenemos mayor cosa que dar, pero Dios tiene todo para nosotros. Así que nosotros solamente somos siervos inútiles que el Señor en su momento nos usa para transmitir, para llevar esta palabra a su pueblo. Pero es importante no lo que el hombre dice, sino lo que Dios quiere decirnos. Por eso es importante siempre tener en cuenta la palabra. A Saúl le envió el Señor una palabra con el profeta Samuel, y él la desconoció en su soberbia, en su arrogancia, y el Señor lo desheredó de la bendición que le había dado, que era el reinado de Israel. Y quiero leer para ustedes desde el capítulo 22 y 23, en donde está esta palabra, para que todos nos metamos de lleno en lo que queremos decirles hoy. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Es el Señor, grande y poderoso del cielo y de la tierra. El Señor de los cielos no hace acepción de personas, y en Él es sí amén o no amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, es importante que nosotros entendamos que para Dios es valioso que nosotros tengamos su palabra. Por eso todas estas generaciones, y esta generación sobre todo, la última generación, la generación del fin, tiene la palabra del Señor. La palabra del Señor no se escribió al azar, ni mucho menos. Se usaron más de 40, Dios usó más de 40 hombres en diferentes etapas de la historia, entre más de 500 años, para que plasmaran esta palabra, no por iniciativa del hombre, sino por iniciativa de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso usted lee desde Génesis, Apocalipsis, y todo coincide en los diferentes tiempos. Ninguno de los hombres que Dios utilizó se equivoca en lo que dice en relación a lo que Dios puso, no importa el tiempo. Por ejemplo, el profeta Isaías habló 700 años antes de Cristo sobre Cristo, la crucifixión. ¿Cómo sabías, por ejemplo, Isaías 700 años antes de Cristo, que iba a haber una crucificación, que iban a nacer un Mesías, que iba a haber una crucifixión, y que los romanos iban a usar la cruz como un instrumento de muerte? Está en la Biblia. Un hombre que usó el Señor como su profeta, a través del Espíritu Santo le hizo saber lo que iba a pasar 700 años antes atrás. Por eso es importante que nosotros le prestemos atención cuando Dios nos habla en su palabra. Gloria al nombre del Señor, porque no es nada al azar. Gloria al nombre del Señor. En la mayoría de las congregaciones cristianas ya no se predica contra el pecado, y menos contra uno tan sutil y abominable como la idolatría, que muta permanentemente y se hace mucho más difícil detectarlo entre los creyentes. Amén. La idolatría es un pecado abominable delante de los ojos de Dios, como todos los pecados, pero es que hay unos que el Señor tiene muchísima
prevención con el hombre para que él no lo practique, porque es demasiado grave delante del Señor. Ahora, ¿cuáles de todos esos hábitos que practica a diario son idolatría o cuáles de esos ha identificado usted? Porque uno a diario hace cosas. ¿Cuál de todos esos hábitos, los hábitos tuyos? Cada persona tiene hábitos permanentemente. Maneja, vive con hábitos. ¿Cuáles de ellos ha identificado que es una idolatría? Es importante saberlo. El diablo, que el Señor lo reprenda en esta mañana, vive como pez en el agua, en medio de las congregaciones cristianas que han adoptado los eufemismos como parte de su vocabulario doctrinal. Hay mucho eufemismo en las iglesias en donde le quitan, le restan la importancia a un determinado pecado, y eso hace mucho daño dentro del pueblo de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 nos dice: y no es maravilla, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. A Satanás le encanta que el hombre se pegue a eufemismos en relación a la palabra, porque es una forma de menospreciar la palabra que Dios ha dejado al hombre. Un eufemismo es una práctica gramatical que se usa para cambiar el sentido a una palabra, cambiárselo y vaciarla del contenido real, vaciarla de su esencia. Eso es un eufemismo. Le quita el sentido de importancia que tiene esa palabra. El profeta Isaías nos provee del mejor ejemplo bíblico para entender esto. Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno. En las iglesias están utilizando mucho los eufemismos para decir que algo no es como es. Y eso ha causado muchos problemas en las iglesias en relación a cómo vemos nosotros la palabra, cómo la debemos tomar y qué reverencia y atención le debemos prestar a ella. Y ahí es donde el enemigo ha hecho muchísimo daño, ha hecho escuela en las iglesias. Gloria al nombre del Señor. El profeta Isaías, como le dije, en el versículo siguiente dice: hay de los sabios a sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Gloria al nombre del Señor. Los he traído hasta aquí porque es importante que entendamos esto con mucho cuidado, porque se ve que hay muchísima idolatría. En un mundo donde el pecado está servido a la carta, la idolatría es uno de los más abundantes y variados, sutiles y atractivos, y casi que obligados a tomar del menú de esa carta en este tiempo. Y les voy a decir por qué. Porque en nuestra vida diaria los tenemos como artilugios de primera necesidad. ¿Me hago entender? Por ejemplo, hay gente que su Dios es el teléfono inteligente. Y aunque parezca un poco salido de tono, se convierte en un ídolo de la persona, el teléfono, porque llega un momento en que se presta más atención a él que a las cosas de Dios. Y vamos a ir avanzando en esto. Todo me es lícito, dice en la primera carta de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene hacerlo.
todo me es lícito, pero no todo me edifica. Por eso estamos hablando de la idolatría moderna. Y es aquí donde debemos tener discernimiento por el Espíritu y no terminar siendo sabios a nuestros propios ojos, como nos dice la palabra, porque Dios no da por inocente al culpable. Números 14:18. Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. A Cristo sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Las nuevas generaciones y al ritmo de los cambios culturales han adoptado los viejos ídolos con nombres nuevos y ni siquiera se han dado por enterados. Han cogido todos los ídolos viejos, todo lo que que la Biblia nos habla en la antigüedad, y los han adoptado con nombres nuevos, porque ese es el trabajo del enemigo en la vida espiritual del hombre. Cambiarle las cosas porque él necesita cambiar todo. Usted ha visto en los últimos tiempos que a las cosas ya no se les llama por su nombre, se les llama con otros nombres. Para dar un ejemplo muy sencillo, ya, por ejemplo, a los papás y a las mamás ya no les llaman papá ni mamá, porque está casi que prohibido por leyes en las escuelas de que uno ya no es el papá ni la mamá del hijo que llevó a la escuela, sino que es alguien totalmente diferente. Entonces, eso ha pasado y está pasando también en las iglesias. Se les cambiaron los nombres a los ídolos y ahora se les llama por otras cosas. Por dar un ejemplo, en vez del dios Manón, que era el dios finicio de las riquezas, hoy es el dios de la ambición, de la avaricia, de la codicia, que ha generado en los últimos 100 años la mayor cantidad de guerras, invasiones a otros pueblos con falsas banderas de seguridad, patriotismo, con el objeto de coger lo que no es de ellos. Ese es un ejemplo. En vez del dios Baco, que era el dios del desenfreno, hoy es el dios de la borrachera, de las drogas, el dios de las orgías, de la lujuria, la prostitución social, el adulterio, la fornicación, el estupro, la pedofilia, e incesto, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, en vez del dios Marte, que era el dios de la guerra, ahora se le identifica como indignación justa. Se le cambió totalmente eso. Indignación justa. Sin embargo, tenemos en nuestras ciudades modernas más crímenes como nunca, más violaciones y crímenes intrafamiliares que nunca. Y hoy se le llama a eso indignación justa. Gloria al nombre del Señor. Y por la televisión, por el internet, por todos los medios por donde usted ve, esas cosas parecieran que son aceptadas de todo corazón, porque pues así lo dice el hombre y así parece que si como es repetitivo, es permanente el choque con ello, entonces nos vamos familiarizando con que la guerra es normal, con que las muertes son normales, con que los crímenes son normales, con que todo este desorden y toda esta violencia es normal. Gloria al nombre del Señor. También tenemos a un paquete de ídolos que son herramientas tecnológicas. Ya habíamos tocado ligeramente esto, de última generación que invaden nuestra intimidad. Muchas de las herramientas tecnológicas no es que sean malas, todo lo contrario, son necesarias para el desarrollo de nuestras vidas y todo, pero están haciendo bastante daño en algunas áreas de la vida espiritual de los hijos de Dios. Son herramientas tecnológicas de última generación que invaden nuestra intimidad,
que si no se les da un buen uso o un uso racional, se pueden convertir en una piedra de tropiezo para la salvación. Porque terminan estas herramientas tecnológicas ocupando el espacio de comunión que le pertenece a Dios y sin duda se convierte todo esto en una simbiosis de idolatría moderna. Es una simbiosis de idolatría moderna. Los teléfonos inteligentes como herramientas de trabajo son inofensivos, pero si no se les da un buen uso, ya lo veremos cómo es. Puede leudar la vida espiritual del hombre y su intimidad con Dios. Créame que sí. Todo eso puede leudar la vida de intimidad con Dios. Le hablo a la iglesia que conoce de la Biblia del Dios viviente. La Biblia del Dios vivo. No los dioses esos que tienen por ahí por todos lados, no. El Dios viviente, el Dios grande y poderoso del cielo y de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos. Oh, amén. Gloria al nombre de Jesús. Hoy es muy común ver, por ejemplo, a muchos creyentes llegar a la iglesia sin Biblia, sin la Biblia física. Y usted les pregunta como pastor, bueno, hermano, ¿y qué pasó con su Biblia? ¿Qué pasó con su espada? La espada, como dice la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Qué pasó con? No, pastor, yo la tengo descargada en mi iPhone. Esa es la respuesta. Eso de la Biblia en papel y esas cosas y en libros, eso es para viejos. Eso no, pastor, no. Yo la tengo en mi iPhone. Esa es la respuesta que recibimos. Eso del papel, eso es para gente que está fuera de nota. La pregunta es, ¿qué ve usted en su iPhone? Aparte de la Biblia, aparte de la Biblia las 23 horas después de la hora del domingo que pasa en la iglesia, porque en la iglesia usted no está 24 horas, está 1 hora o 45 minutos el día domingo si va a la iglesia. Ahora, ¿qué lee usted o qué ve en su iPhone esas otras 23 horas que está por fuera todos los días? La palabra a mí me dice en Santiago 3:11 que por la misma fuente no puede verter agua dulce y agua salada. No me va a decir que usted tiene una inversión en un iPhone solamente. Si usted la tiene solamente para tenerla como la Biblia, es posible que yo le crea que la usa solamente para la palabra, para usarla como la palabra. Pero pienso que usted lleva su iPhone a su trabajo, allí hace mensajes, lleva mensajes, recibe mensajes y ahí en esos teléfonos se ve de todo. Porque eso no tiene ni control, incluso invaden las áreas. Eso el mundo el basurero del mundo está corriendo por esos medios. Gloria al nombre del Señor. Dios tenga misericordia de aquellos que consideran que podemos tener bendición completa a través del teléfono cuando lo usamos para tantas cosas. Si lo usamos bien, lo usamos para enviar un mensaje de Dios, me parece que está correcto. Pero si lo usamos para todo, para recibir toda la basura del mundo y pensamos que estamos bien delante de Dios, quiero decirles que Dios no da por inocente al culpable. Gloria al nombre de ese. La Biblia, la palabra en lo físico, y venimos a esto, en la mano de un creyente sin demeritar los asuntos y los adelantos tecnológicos de último tiempo, es prueba irrefutable ante los ojos de Dios que su relación con Dios es seria, genuina y muy íntima.
Eso es una prueba irrefutable. Es una prueba de que usted tiene una relación genuina e íntima con Dios, sobre todo en un ministro de la iglesia. Gloria al nombre de Cristo. No se engañe, tampoco se enoje, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad y en secreto nos da a conocer sabiduría. Así que no nos disgustemos cuando se nos hablan de estas cosas. Sí, pero yo no puedo, yo ando muy ocupado, yo tengo que ser práctico, le dicen a uno. Yo no me aparto de ello, pero si usted no tiene una relación genuina con Dios, le es difícil poder dar adoración genuina, alabanza genuina y agradecimiento genuino a Dios. Se necesita tener un tiempo de intimidad con Dios completamente con Él. Apartados, como nos dice la palabra que hemos leído para este día, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo, por lo cual salí del medio de ellos y apartaos, dice el Señor. O sea, nos debemos de apartar para Dios. Si vamos a ir a la iglesia, a adorar al Señor, a darle el agradecimiento a Dios, que es el único culto racional que tenemos para Él. Darle gracias porque Él ya hizo todo por nosotros. Y lo vamos a seguir entendiendo en esta mañana. No podemos pretender, como hijos de Dios, que Él reciba la alabanza y la adoración de labios, que es el único culto racional que Dios nos pide a nosotros, porque Él ya hizo todo. Y para ello debemos nosotros estar preparados de que lo que le estamos dando al Señor es algo genuino. No lo podemos hacer de cualquier forma. No le podemos entregar esa alabanza, que es lo único que Él nos pide a nosotros, de cualquier manera. Porque Dios es un Dios celoso, es un Dios de orden. Dios en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que lo que el Señor nos dijo y nos dejó escrito es algo que nosotros debemos de conservar. Por ejemplo, Él le dijo a los ministradores del altar en la antigüedad, o sea, en la ley, que cómo debían de ser sus vestidos, cómo debían de presentarse en sus sacerdotes y sus ayudantes en el templo. No era de cualquier forma. Incluso cómo debían de vestirse, porque Dios es cuidadoso y serio en cada uno de los mandatos que da. Y eso no ha cambiado la forma de adorar al Señor. Sí, por la cruz pasó toda la ley y todo lo que el hombre le había anexado, los micos que le había colocado, le había puesto por ahí, le había engarzado a la palabra, en la cruz se quitó, se quemó todo eso. Pero la palabra, como dijo el Señor Jesucristo, yo no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. O sea, la palabra de Dios en ningún momento se ha quitado absolutamente nada. Lo que es de Dios es de Dios. Pero sí todos los aderezos que los religiosos le anexaron ahí para ayudar a administrar el pecado a la gente. Eso se quemó en la cruz. Eso se quitó de la palabra. Quedó todo lo que Dios mandó, está exactamente allí, desde Génesis a Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que no podemos tener ese tipo de pretensiones de que podemos cambiar y colocar y ponerle eufemismos a la palabra para ver cómo nos salen las cosas mejor. No. En Dios es sí amén o no amén.
Gloria al nombre del Señor. No podemos pretender que se le entregue a Dios de cualquier forma, de forma irreverente, pretendiendo que Dios lo acepta. No, para Dios no es así. Dios no va a aceptar una alabanza de cualquier forma. Él acepta la alabanza que Él espera de nosotros como redimidos con su sangre, como reyes, como sacerdotes, de que sea de acorde a como Él la ha planteado. Y debemos de ajustarnos a su norma, a su mandamiento, a su reglamentación. Por eso, Él no nos exige sino alabanza y adoración, porque Él sabe que como hombres somos imperfectos y cometemos muchos errores. Por eso Él hizo todo en la cruz del Calvario y allí deshizo todas las actas que estaban en contra de nosotros, borró todos sus pecados, nos quitó toda inmundicia que estaba en nosotros porque era imposible para nosotros hacerlo. Y por eso los mandamientos los sintetizó en dos: amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Quedaron sintetizados en dos los mandamientos, amor y amor, ¿verdad? Porque fue amor lo que Dios mostró en la cruz, porque se humilló a sí mismo para darnos vida y vida eterna. De otra forma no hubiésemos podido alcanzar misericordia, porque la justicia de Dios ni siquiera por encima de Él está su propia justicia. Así que es importante que nosotros entendamos que lo que vamos a hacer para Dios debe de tener la reverencia suficiente y sobre todo cuando vamos a adorarle. Gloria al nombre de Jesús. Como les dije, Dios es un Dios de orden. Dios en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, en Él es sí amén o no amén. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hacemos una ofrenda de labios al Rey, debe hacerse de acorde a su investidura real, como con reverencia y sin leuda. Es importante para Dios. ¿Cuánto le damos gloria al Señor por esto? Nosotros los cristianos tenemos que ser cuidadosos en ello porque tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. El Señor, mire cuántos enemigos ha tenido la Biblia, la han tratado de quemar, de desaparecer y no han podido. Porque lo que es de Dios, lo que está en las manos de Dios, lo que nadie lo puede arrebatar. Ha sobrevivido a los intentos del enemigo de desaparecerla. Siguen aún desapareciéndola, cambiándola, quitándola, tratando de transformar, y no podrán, porque Dios es un Dios de orden, y lo que Dios ordena, hasta el diablo tiene que obedecer. Cuando Dios ordena, el diablo tiene que obedecer. Él no puede desobedecer lo que Dios manda. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta la importancia que tiene de no leudar la alabanza que le damos al Señor, tratando de hacerla de cualquier forma, porque para eso nos dejó la palabra y las normas, cómo debemos de adorarle, de glorificar su nombre y de presentarnos delante de Él. Gloria al nombre del Señor. Por ejemplo, para los musulmanes, esto es un ejemplo, ellos no saben cuántas oraciones tienen que hacer o cuánto dinero tienen que ofrendar o cuántos kilómetros de peregrinación tienen que hacer para ser salvos. Pero usted y yo como cristianos sabemos qué debemos hacer, porque el Señor nos ha dejado con toda claridad su palabra. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia
de Dios en él. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos de entender que Dios está escuchando lo que nosotros le pedimos, lo que le decimos, y aún hasta lo que no hablamos, Él lo sabe, porque Él conoce nuestro corazón. Así que es importante que nosotros sabemos a dónde vamos, sabemos cuál es el plan de Dios, porque nos lo ha dejado totalmente establecido en su palabra. No tenemos que estar esperando o tratando de encontrar otro camino, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él estuvo entre nosotros enseñándonos todo para que no tuviésemos ese problema de saber qué hacer después. Y sigue con nosotros, sigue mostrándonos en su palabra quién es Él. Porque Dios es la palabra, Él es el verbo, es la palabra, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria al nombre del Señor. Así que es Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando hacemos una ofrenda de labios al Rey, debe hacerse de acorde a su investidura real, con reverencia y sin leuda. Gloria al nombre del Señor. No podemos pretender hacer una reverencia a Dios o hacer un sacrificio para Dios en el sentido de la palabra, porque es lo que Él nos manda, que entremos en su palabra, que confiemos en su palabra, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, nos dejó con toda claridad. Entonces, si es la palabra, debemos de tener la reverencia con ella para poder que el Señor nos dé la sabiduría, la ciencia y el conocimiento que necesitamos para avanzar en ella. Por ejemplo, tú no le darás a tu padre o a tu hermano que llega terrenal, que llega a tu casa de visita, agua en un vaso que has cogido de un vertedero de basura, ¿verdad? Seguro que no lo haces. Con mayor razón debemos de tener cuidado con las cosas de Dios. Un vaso desechable no se debe usar para darle alabanza, honra y gloria al Señor. Estoy hablando de cuando usamos mal los elementos y las tecnologías que Dios nos dio. Porque si al cristiano, al pastor o al creyente le queda difícil, pesada y grande llevar su palabra a la iglesia para ser reverente delante de Dios con su palabra, porque la palabra es viva, la palabra es Dios, la palabra es Cristo. Ahí es el Espíritu Santo el que nos está hablando. Ya no se lee la Biblia en las iglesias, ya no se trabaja con la palabra. Ahora hay muchas cosas. Bueno, uno lo llaman comodidad, tecnología, pero en mi entender, de lo que la palabra me dice a mí, se necesita ser reverente y no leudar la bendición que Dios nos ha dejado. Gloria al nombre del Señor. Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Isaías 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas o ídolos. Yo, Jehová, este es mi nombre. A nadie le da su gloria, dice la palabra, ni la comparte con nadie. Como redimidos con su sangre, y con esto estamos terminando, somos su mayor gloria. El hombre es la mayor gloria en esta creación para Dios. Amén. Somos su mayor gloria en la tierra. No leude o no la leude con eufemismos o modernismos salidos de tono, de contexto, pensando que Dios le va a recibir
es alabanza. A Cristo sea toda su gloria, honra y alabanza. De Él es. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. A Cristo sea toda la gloria en esta mañana. Amén y amén. Bien, mis amados, con esto terminamos este tema hoy y quiero invitarlos a todos los que no conocen al Señor que hagan conmigo una oración de fe en voz alta. Es todo lo que el Señor nos exige y nos pide, porque Él ya hizo todo por el hombre en esta tierra. Pero Él quiere que nosotros empecemos con algo sencillo para alcanzar su salvación y la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Y Él dice que lo hagamos en voz alta porque es importante que con nuestros labios confesemos que Jesucristo es el Señor y con el corazón lo creamos para justicia. Así que los invito para que hagan esta oración de fe conmigo. Todos los amigos que no conocen al Señor y los que estén descarriados, los que necesiten una renovación en sus vidas, háganlo conmigo en esta mañana. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que de allí jamás sea borrada. Ayúdame a serte fiel en tu camino. Gracias, Señor, porque hoy soy salvo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo, por tu bondad, por tu misericordia, por tu sangre bendita que nos ha redimido y nos ha sacado de la muerte a vida, Señor. Tú diste la vida y la tomaste nuevamente para darnos salvación y vida eterna. Voy a orar un minuto por ti. Padre, que estás en gloria. Te doy gracias, Señor, por este día y por todos aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor, y aquellos que han hecho esta oración de fe con nosotros, porque sabemos, Señor, que tú escuchas la oración del justo, Señor, y tú no desprecias un corazón arrepentido. Y sabemos, Señor, que así como lo hiciste con nosotros años atrás, Señor, lo harás con todos aquellos que invoquen tu nombre en esta hora, Señor, porque es la promesa que está en tu palabra, Señor, y tú eres un Dios de pacto, Señor, un Dios que cumples todas las palabras, Señor, como se ha venido cumpliendo hasta este día, Señor, toda tu palabra. Señor, toma sus corazones, toma sus pensamientos y ayúdalos, Señor. Despierta esos espíritus, Señor, como hiciste con el sumo sacerdote Josué y con Zorobabel, Señor. Despertaste en su momento a todos los que necesitabas estar listos para todo lo que tú ibas a hacer, Señor. En esta hora, Señor, se necesita, Señor, que se despierten todos los espíritus, Señor, para salvación y vida eterna, porque tú estás a las puertas. Gloria te damos, Señor, a ti, y gracias, Señor, por las almas que han hecho esta oración con nosotros en este día. En el cielo hay fiesta para todos ustedes. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor.